capítulo 9. Vamos a leer los versículos 1 al 9. Dice de la siguiente manera, Nueva Biblia de las Américas. Presten atención. Vamos a callar para escuchar. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. El Señor es incluyente, ¿no? Incluyó a los demonios para expulsarlos a todos y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Les dio provisión de poder espiritual, pero les negó provisiones materiales. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí. Hagan de esa casa su centro de operaciones. En cuanto a los que no reciben al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo. Cuando el evangelio está en la cotidianidad, los gobernantes se enteran. Porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? La conciencia lo estaba matando y procuraba ver a Jesús. Yo te invito a que inclines allí tu rostro y trates de identificarte con alguno de los personajes. Yo quisiera que fueras parte de los 12. O de pronto puede ser uno de los enfermos que han requerido atención. O posiblemente, no lo quiera Dios, seas Herodes. Que la conciencia le estaba pasando factura.
¿Con qué personaje te identificas? Si es un discípulo, qué bueno poder escuchar del maestro que da poder y autoridad. Para sanar enfermos y echar fuera demonios. Qué bacano es poder escuchar eso. O quizá para alguno aquí todavía duda de que Dios está dando ese poder. Y cuando se habla de demonios, ¿tiene miedo? Qué bacano es poder escuchar de Jesús que nos ha dado todo poder. Nos ha dado poder y autoridad para echar fuera todo demonio. Y también para sanar. Posiblemente la emoción de aquellos terminó cuando los envió para el camino, solo con la provisión que Él da y no con la que nosotros a veces queremos contar. Yo quisiera que elaboraras una oración allí con base a lo que has imaginado, lo que has escuchado. Algo como esto. Señor, gracias por tenerme en cuenta en tu plan eterno y concederme poder y autoridad para reprender demonios. Gracias porque me has dado autoridad para acompañar y sanar. Señor, gracias porque tú eres la provisión para el camino, no las que nosotros podamos pretender. Gracias porque tú no nos das viáticos para el camino, pero viajas con nosotros en el camino. Háblanos por tu palabra en esta mañana. Te lo ruego por los méritos de Jesús. Amén. Jessy, que Dios te use. Bendiciones a todos. No lleven nada para el camino. Relatos desde un consultorio médico. Ese día, como nunca, Lucas, el médico, abrió temprano. Estaba arreglando su consultorio cuando de repente se escuchó el estropeo en la puerta. ¡Lucas! ¡Lucas! Fue a abrir y para su sorpresa era Teófilo, uno de sus pacientes más importantes. Lo que pasa es que le había dado coronavirus y el hombre quedó con secuelas y tenía que ir frecuentemente a tratamiento. Dado que venía muchos, Lucas aprovechó el escenario para hablar de su fe de Jesús. Pero como tenía tantos pacientes,
decidió regalarle un libro con todas las investigaciones que había hecho acerca de Jesús y que él le conociera. Pero ese día Teófilo estaba demasiado afanado. Se notaba con una imprudencia única. Y al ser una persona importante, educada y con hambre del saber, Lucas decide atenderlo. Excelentísimo, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Lucas, ayer estaba leyendo eso de que Jesús le dio autoridad y poder a los discípulos para sanar enfermedades y sobre los demonios. Y tengo tantas preguntas que no puedo dormir. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, no me queda claro. En Roma, César elige gobernantes y los pone en las provincias y les da poder, incluso para ejecutar sentencias de muerte, para llevar juicios. También ejerce autoridad sobre legiones de soldados y sobre la misma población para que conozcan que César es el gobernante. Siempre he visto a César como el modelo perfecto de hombre. Roma es el poder del mundo. ¿Cómo es que ahora tú me vas a presentar a un hombre que no goza de una posición privilegiada, que camina entre gente vulnerable, que les cuenta pequeñas historias, que les sana la vida, que reprende demonios, les invita a caminar con ellos y ellos son capaces de abandonarlo todo y seguirlo? ¿Te refieres a que si yo sigo a Jesús y hablo de Él, ese poder lo puedo tener yo? Eso aplica para mí. ¿Cómo es ese poder? Tú lo tienes. Pero si Jesús ya no está aquí, entonces ¿quién me da ese poder? ¿Y por qué tienes que meter a Herodes en este relato? No entiendo. Lucas se sonrió con tantas preguntas. Estaba demasiado afanado, Teófilo. Me alegra que mi primer libro te despierte esas preguntas. ¿Cómo me alegraría que todo el que lea este libro quede con reflexiones, se haga preguntas y cambie la vida? Teófilo, mi intención para ti con este pasaje es que comprendas que el Evangelio se anuncia mientras vamos por el camino, acompañando a sanar y con Dios sanando. Mientras vamos por el camino. Teófilo, yo creo que a esta altura ya entiendes lo que es el Evangelio. Jesús fue asesinado, fue crucificado en la cruz. Él murió para perdón de todos nuestros pecados. Fue sepultado, pero de allí se levantó de la muerte, resucitó y ascendió a los cielos. Y nosotros esperamos su regreso. Cuando te digo que se anuncia mientras vamos por el camino, Teófilo, yo me refiero a la vida cotidiana. Jesús entró en realidades cotidianas, en las familias para transformarlas, mostrándole a sus discípulos que la autoridad y el poder no se ejercen desde una silla que oprime, desde una fiesta que da rienda suelta al placer, donde se mata al inocente por caprichos, donde la opulencia y el buen nombre es el plato a la mesa, como lo hizo Herodes. Ese es el camino que él muestra. Pero Jesús va a mostrarnos que la autoridad se ejerce acompañando realidades y transformándolas. Si recuerdas cuando leíste más atrás que Zacarías profetizó que su hijo Juan iba a preparar el camino. Teófilo, en el camino podemos escuchar profecías. Algunas son verdad, otras son falsas. Tienes que aprender a filtrar. ¿Recuerdas también esa vez en que Jesús se perdió y los padres lo andaban buscando en el camino? Teófilo, en el camino nosotros también sufrimos pérdidas. Nos llenamos de miedo, de preguntas.
También recuerdas, Teófilo, que Juan con su predicación fue a preparar el camino, porque el Señor conoce a quien predica de Él en el camino. Pero hay algo interesante, y es que Jesús reconoce a Juan como el Elías que había de venir, como el mensajero que prepara el camino. Porque Dios siempre va a reconocer a los que hablan de Él. Pero Teófilo, hay algo más interesante todavía. Un poco antes de esto que acabas de leer, ¿recuerdas que Jesús narró la historia de aquel sembrador que salió a sembrar? El sembrador iba por el camino, porque es en el camino donde la palabra se siembra, en las realidades cotidianas, y el diablo viene a arrebatarla. Es en el camino donde están las rocas, donde la tentación llega y hace caer. Es en el camino donde están esos espinos, donde las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida hacen que olvidemos la palabra. Pero también en el camino hay tierra buena, hermanos con un corazón recto, bueno y que lo demuestran con perseverancia. Teófilo, en el camino es donde libramos nuestras mayores batallas y donde decidimos si obedecer a Dios es lo correcto o hacer caso a nuestras realidades, a nuestros dolores. En el camino es donde encontramos seguidores. Es en el camino donde el Señor mandó a buscar los invitados de aquella fiesta de bodas, donde los invitados no se presentaron. Y Él fue al camino a buscarlos. Es en el camino donde encontramos hermanos perdidos que buscan el camino a casa. Es en el camino donde se solucionan las discordias. Es en el camino donde se sanan las cegueras de la vida. Es en el camino cuando el Señor hace arder el corazón con su palabra. Es en el camino donde se comparte la experiencia de la vida. Teófilo, el evangelio se anuncia mientras vamos por el camino, sin llevar nada. Deja el bordón, esa herramienta de trabajo pastoral para defenderse de animales y ayudar a las ovejas. No se trata de tus herramientas de trabajo. No lleves alforja, esa bolsa de cuero para almacenar alimentos o para pedir limosna. No eres tú quien te sustentarás. No lleves dinero. El producto de tu trabajo no se usará para reemplazar la autoridad que Jesús ha entregado. No lleves 2 túnicas, ese refugio contra el frío, esa garantía para tener crédito y dinero. Se refugiarán, se protegerán en las casas con sus realidades, con sus dolores, con sus lloros, con sus risas. Teófilo quedó anonadado y dijo: wow, estoy que grito. El camino que presenta Jesús transforma la vida, mientras que el que propone Herodes la destruye, la elimina. Mientras los discípulos traen esperanza y vida con su mensaje, Herodes tiene ansiedad por haber quitado la vida de un inocente. Pero Teófilo, Lucas, aún no me explicas lo del poder para sanar y expulsar demonios. Teófilo, en ese camino nosotros ejercemos la sanidad, el poder sobre las enfermedades, acompañando para sanar y con Dios sanando. En la escuela griega debieron haberte enseñado algo y te voy a mostrar cómo estructuré yo en mi libro este asunto de sanar. Cuando te das cuenta en el verso 1, uso la palabra, dice que le di autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En griego, esa palabra que utilizo es terapeu.
que significa acompañar mientras sana. Acompañar mientras sana. Teófilo, de ahí se deriva la palabra terapia. Lo que hacemos cuando tú vienes a mi consultorio y te sientas ahí y me cuentas y desahogas cómo está tu cuerpo, que no puedes respirar. Y yo entonces te doy una receta, te doy una fórmula con medicamentos, una manera de cómo tú debes actuar. Teófilo, esa es una manera de sanar, acompañar al que duele, al que le duele, al que sufre. Ejercer la autoridad, entonces, amigo Teófilo, es un asunto de acompañar en el dolor. En el versículo 6, también cuando el texto dice que ellos ya estaban predicando y sanando por todas partes, Teófilo, sigo usando la palabra terapeu. Acompaño mientras sana. Los discípulos son enviados a las casas a hacer terapeu, acompañar en las realidades, en los dolores. Pero también, Teófilo, yo uso otra palabra, y es la palabra aiomai, que significa sanar con poder milagroso. Y si te das cuenta, Teófilo, solo la uso cuando Jesús ha reprendido la enfermedad y se ha ido inmediatamente. Solo la uso cuando Jesús restaura la vida por completo. Para decirte una cosa, Teófilo, tú no tienes poder y nunca nadie lo tendrá para sanar. El único que puede sanar es el Señor. Por eso en el texto Lucas le dice a Teófilo, 10 veces usa la palabra terapeu y 10 veces usa la palabra aiomai en todo el evangelio. En una balanza, ejercer la autoridad para sanar no es solamente la sanidad física. Ejercer la autoridad para sanar también se trata de acompañar mientras se recupera, acompañar mientras se duele en las separaciones, acompañar en lo duro de las realidades. El evangelio se anuncia mientras vamos por el camino, acompañando para sanar y con Dios sanando. Reflexiones de la narrativa. El reino se anuncia en las realidades que se viven en casa, en el camino, donde todos tenemos altibajos y también tenemos momentos buenos. Se le está dando la autoridad a 12 hombres con dualidades, con problemas de carácter. Uno con intenciones guerrilleras, el cananita. Otros pescadores. Otros recaudadores de impuestos. Un grupo con problemas y realidades difíciles. Para que vayan y visiten casas con realidades y hagan terapeu. Acompañen en los dolores. Y acompañando en los dolores, Dios por su soberana voluntad sana con poder y milagro. Es en el acompañamiento donde Dios muestra su poder, no nosotros. Así que si hay hermanos que como yo se formaron en esa escuela que nos dijeron que teníamos que llenarnos del poder del Espíritu, y yo oraba, Señor, dame poder. Yo quiero orar y que la gente
sea sana y se caiga y Señor, yo quiero hablar en lengua y yo, Señor, yo quiero. Y esa era mi oración, porque yo crecí en esa escuela que me enseñó que Dios inspiraba todo, que no se tenía que estudiar el texto, sino que tú lo abrías y Dios te inspiraba. Eso me causó un problema grande, porque yo veía a otros hermanos hablando en lengua y yo no. Yo veía hermanos y que lo usaba y Dios sanando, y conmigo eso no pasaba. Entonces me metí en un problema serio. ¿Será que Dios a mí no me dio nada de eso? No me dio autoridad. ¿Será que esto de predicar el evangelio no es para mí? Pero también crecí en el otro extremo. Bueno, no crecí, porque yo no crecí, pero me levanté ahí en el otro extremo, que decía que ya Dios se había revelado y que toda la revelación está en la Escritura. Luego entonces hay que estudiar el texto para escuchar a Dios hablar. Y entonces eso me generó el problema de mirar con sospecha todo aquello que fuera diferente a lo que el texto dice. Y cuando el hermano hablaba lengua, alguna cosa, yo decía, eso sí será de Dios. Y en esas dualidades, al igual que los discípulos, tendrían muchas cosas. En esas dualidades aparece este texto a traer un refresco al alma, un refrigerio a decir, ven, esto se trata de acompañar. Tú no tienes poder de nada aquí. Acompaña en las realidades, que Dios se encarga de restaurarlo todo. Terapeuta. Hacer terapia mientras duele. La primera no lo dije, pero en esta, ahora que va mi esposa, que está en el segundo, mi esposa a veces ha tenido terapias con psicólogos. De hecho, ese término siempre lo he relacionado con eso. Y hay un amigo que se llama Simón, con el que ella habla a veces sus cosas. Y uno de estos días mi esposa estaba un poco triste, llorando, y apareció la niña y le dijo, bueno, mamá, yo soy Simona, ven, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué tal tus hijas? Vamos a abandonar la tristeza y vamos a dar bienvenida a la alegría. Terapeuta, una niña sanando el corazón de su madre. ¿Cómo nos hace falta llorar con el que llora y reír con el que ríe? En la mañana se me acercó un padre de familia, ya finalizando, ya fuera. Me dice, Jesse, aún estoy aquí un poco tocado, porque en mi realidad como padre, yo siento que no acompaño a mi hijo. Mi hijo está en sus realidades, en su tecnología, en su cosa, y yo he tratado de que él sea como yo. Cuando él tiene otra realidad, y yo en vez de apoyarlo y acompañarlo, me estoy volviendo en una molestia. ¿Cuántas realidades están ahí esperando un acompañamiento, esperando un abrazo, esperando un oído que escuche? El texto me enseña que sanar no es solo restaurar el cuerpo completamente, sino que también es un proceso de acompañamiento, de terapia, de tiempo con el dolido. En ese acompañamiento, Dios en su misericordia puede mostrar su poder milagroso. Agendas. Cuando hacía mi circulación, tengo que pedirle perdón a la iglesia, porque hay muchos de ustedes que yo ni los conozco. No sé quiénes son.
Y si Dios les ha hablado a través de mí, esto es por misericordia de Él. No sé quiénes son. Y me hace falta visitarles. Me hace falta acompañarles. Ancianos de la congregación que no vienen, voy a visitarles. A veces anhelan ser escuchados por alguien. Por eso ya se va a reactivar el ministerio de las personas mayores pronto. Pero también hay realidades de enfermos. Esta semana que estuvimos repartiendo, y gracias, iglesia, porque ustedes también acompañan realidades con la canasta. Fueron 7 familias a las que logramos bendecir con esa canasta del primer domingo. Así se ejerce autoridad para predicar el evangelio, acompañando las realidades. Iglesia, armemos agenda, ¿no? Armemos agenda. ¿Qué tal si la visita que tienes pendiente la ejecutas esta semana? Si sacas un tiempito de tu agenda para visitar a alguien, y no necesariamente tiene que ser de la congregación. A veces hay que visitar a un amigo, porque es en el camino donde están los amigos esperando que le llevemos a Cristo. Pero también podemos sacar tiempo para aquellos hermanos que están enfermos. Yo tengo una cosa, yo he estado orando por el hermano Anastasio y hemos llevado la canasta ya, pero todavía está ya internado. Más de un mes. Eso es fuerte. Y bueno, yo voy a sacar el espacio para ir a conversar un rato. Porque es en las realidades. Acompañando en las realidades, Dios también sana. ¿Qué tal si haces la visita hoy? ¿O qué tal si lo hacemos más inmediato? Vamos a colocarnos de pie. Y escojamos a alguien de la congregación. O quizás la persona que tienes al lado. Y le dices, ¿qué tal si hacemos terapeo juntos? Llevamos las cargas los unos a los otros. ¿Por qué quieres que ore por ti esta semana? Y te acompaño. Y hacemos terapia, mientras sana, mientras Dios interviene. ¿Qué les parece, iglesia? Coloquémonos en pie. Vamos a orar. Le voy a dar ahí 2 minuticos para que le pregunte el nombre si no lo conoce. O si lo conoce, hablen de algo por lo que quieren que oremos juntos. Incluso los hermanos de la transmisión. Si tienes a alguien cerca, conversen un momento y luego oramos juntos. Y se comprometa usted esta semana a orar por eso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hoy tu iglesia ya ha comenzado a ser terapeuta, acompañando mientras se sana, mientras la realidad cambia, mientras tú la transformas. Mira, ellos contando sus realidades, ellos orando unos por otros como tú nos los has
encomendado. ¿Qué tal si tú sanas, Señor? ¿Qué tal si tú intervienes? ¿Qué tal, Señor, si transformas la realidad? Mira cuántas cargas en el camino, Señor. Herodes, su conciencia lo abruma por un pasado inconcluso, por un pasado pendiente que pasa factura. Señor, ordena nuestra vida. Que en el camino no llevemos rencores para ir a acompañar. Que en el camino no llevemos heridas abiertas que no han sido sanadas. Señor, restáuranos si estamos heridos. Sánanos. Restáuranos, Señor. Ayúdame a sanar acompañando. Y si tú lo decides, acompáñanos sanando, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos esta mañana. Bendito eres. Qué consolador es saber, oh Dios, que tú has estado más con nosotros, siendo terapeutas, que siendo Yaomai. Eso solo lo puedes hacer tú y lo has hecho a través de nosotros. Pero cuánto desgaste se ha tenido pretendiendo ser Yaomai, cuando eso solo por tu gracia. Pero nosotros sí podemos ser terapeutas. Acompañar cuando alguien está solo, cuando alguien manda gritos de auxilio que tiene tristeza, cuando alguien da gritos de auxilio que tiene problemas familiares, cuando alguien manda gritos de auxilio que está deprimido. Acompañar cuando se ha roto la relación. Cuando hay problemas con los hijos. Cuando los hijos están solos. Cuando tu hijo ha sido quebrado, cuando no le ha salido lo soñado y se ha frustrado. Qué bueno es acompañar. Qué bueno es ir a la funeraria solo a prestar el hombro para llorar. Y algunas veces tú te has enterado de que alguien falleció y como no es de tus afectos, no ha sido. Ese está más solo porque quizá no tiene los amigos que tú has podido construir.
Gracias, Señor, porque nos has dado poder para predicar el evangelio, acompañando a la viuda que ha perdido a su marido, al hijo que ha perdido a su padre o a su madre. Qué bueno es una llamada. Qué bueno es acompañar al que está en problemas financieros. Escucharle, darle un consejo. Posiblemente tu consejo sea la solución a donde él no la ha visto. El evangelio es más práctico de lo que nosotros hemos imaginado.